Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, ya a mediados de enero, celebrando una jornada preciosa, la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. De mayor actualidad no puede ser. Están con nosotros, por eso, Ana Blanca Guaina, bienvenida, ¿qué tal? Gracias, muy bien. Muy Del bien. equipo de la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Pamplona, Tudela. Y está un sacerdote, Paul, misionero religioso, Pablo Domínguez, también responsable de Manos Abiertas. Luego nos explicará un poco por qué en común tenemos este tema precioso. Bueno, yo también estoy en el inicio de mi andadura como obispo electo de Vitoria y bueno, me ha pedido a unas personas que pudiera leer también la carta al Santo Padre, la carta de aceptación. En el programa anterior leímos un poco la propuesta del Papa a través del nuncio. Si os parece, vamos a leer la carta que yo dirigía pues a Santo Padre en la Nochebuena. Querido Santo Padre, acepto su nombramiento como obispo de Vitoria, consciente de que quien comenzó en mí la obra buena, él mismo la llevará a término. Agradezco de todo corazón la confianza que ha depositado en mí y trabajaré con todas mis fuerzas en la nueva misión que me encomienda. Soy alumno del Colegio Seminario de la Casa Natal de San Francisco Javier, aunque muchas veces, como San Ignacio, me siento todo impedimento. Me encomiendo, Santo Padre, a sus oraciones. Yo, como usted nos pide, le encomiendo siempre con todo mi afecto. Más unidos que nunca en este jubileo extraordinario de la misericordia, le pido su bendición. Pues nada, desde estas cámaras de Navarra Televisión también yo pido mi oración y os pido también a vosotros la vuestra y todos juntos por los más necesitados, que en este caso son los emigrantes, son los refugiados, son los más pobres, esas periferias de la mayor urgencia con que nos señala el Papa Francisco, ¿verdad? Pues nosotros agradecerte que hayas aceptado esa misión y que sean los pobres tus señores y tus amos. Gracias, Pablo. Sí. Y enhorabuena por esa nueva misión que te nombran, ¿no? Qué gran labor y que sea bendecida por todos. Efectivamente. Yo, respaldado por las oraciones de la Iglesia, pues creo que sí, que iremos a buen puerto. Seguro. Bueno. Algo de la sensibilización que supone esta jornada del emigrante y del refugiado nos interesa un poco de primera mano, vosotros que sois alma de esta realidad en la Iglesia. ¿Qué nos diríais? Bueno, esta jornada tiene mucha historia, son ya más de 100 años que la Iglesia comenzó a descubrir la necesidad de atender a los inmigrantes por razones de diversa índole, ¿no? Desde posguerras, poblaciones que tienen que huir, personas que no pueden mantenerse en sus lugares por pobreza, por miseria, por política, por religión. Y entonces desde ya esa Primera Guerra Mundial el Papa Benedicto XV realizó esta jornada mundial de los inmigrantes. Después, ya en 2000, Naciones Unidas recogió este guante también y declaró un Día Internacional del Emigrante. Pero la Iglesia se adelantó con mucho tiempo a esta preocupación por estar más cerca de los... Al fin y al cabo, el pueblo de Israel es un pueblo peregrino, sí. La Iglesia es un pueblo peregrino y Jesucristo fue un emigrante con su familia. Y por eso tiene una sensibilidad especial este día. Sí. En nuestra sociedad navarra y en nuestra diócesis hay una sensibilidad creciente respecto al refugiado y al emigrante. Se está intentando hacer esa sensibilización, concreto en las parroquias. Valentín, a quien conoces y es compañero tuyo de misión ahora también, él intentó pues, acercarse a todos los arciprestados de la diócesis, motivando a formar equipos parroquiales que atendieran esta necesidad de los inmigrantes en nuestra diócesis. Y pues el interés es relativo, ¿qué voy a decir? El interés, hay una preocupación más a nivel material, las cáritas parroquiales, que en lo que sería la acogida en catequesis, en anuncio del Evangelio. Anuncio del Evangelio, sí. Efectivamente, porque vemos más inmigrantes en la cuestión social, económica, en la cola de Cáritas, efectivamente, que en las celebraciones y como núcleo y protagonistas de la comunidad cristiana, ¿no? Sí, un poquito sí, en ese sentido. Sí. Ana Blanca. Sí, bueno, este tema que ha tenido a bien considerar el Papa, ¿no? Que es de inmigrantes y refugiados nos interpelan.
¿no? Y la respuesta del Evangelio, que es la misericordia, es un tema pero hermoso, ¿no? Y justo por el momento que venimos viviendo de los refugiados que vienen huyendo de la violencia, del terror, ¿no? Por esos grupos terroristas y bueno, y las guerras, ¿no? Entonces es un momento propicio para poder sensibilizarnos, creo, todos, ¿no? Sí. Toda la iglesia en conjunto y poder pues echar a andar esa misericordia, ¿no? Ese sentimiento que tenemos todos y ponerlo en práctica. Porque si bien es cierto, la misericordia viene a ser un sentimiento, ¿no? Pero es importante que lo echemos a andar. Sí, no, y encarnarlo, ¿verdad? En acciones concretas. En acciones pues vamos a dar la palabra al concretas. Papa porque también en torno al ecumenismo nos da un mensaje muy concreto porque toca este tema del sufrimiento terrible de la persecución. Adelante. Muchas controversias entre los cristianos heredadas del pasado pueden superarse dejando actitudes polémicas o apologéticas y tratando de comprender juntos en profundidad lo que nos une, es decir, la llamada a participar en el misterio del amor del Padre revelado por el Hijo a través del Espíritu Santo, dijo el Papa Francisco en su homilía de las vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros, concluyendo la semana de oración por la unidad de los cristianos. Participaron el metropolita Genadios, representante del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, el obispo anglicano David Moxon, representante en Roma del arzobispo de Canterbury y representantes de las diversas iglesias y comunidades eclesiales. La unidad de los cristianos no será resultado de refinadas discusiones teóricas en las que cada uno tratará de convencer al otro del fundamento de sus opiniones. Hay que reconocer que para llegar a las profundidades del misterio de Dios nos necesitamos unos a otros, guiados por el Espíritu Santo, una sola cosa en Cristo. Todos estamos llamados a ser evangelizadores al servicio del único Evangelio, señaló el Papa y recordó el ecumenismo de la sangre. Vorrei ricordare i nostri martiri di oggi. Loro danno testimonianza di Gesù Cristo. En este momento de oración por la unidad quisiera recordar a nuestros mártires de hoy. Ellos dan testimonio de Jesucristo y son perseguidos y asesinados porque son cristianos sin hacer distinción de parte de los perseguidores de la confesión a la que pertenecen. Son cristianos y por esto perseguidos. Y esto es el ecumenismo de la sangre. El ecumenismo del sangue. Palabras realmente impresionantes. Pues Pablo, si te parece, ¿podías hacernos un pequeño resumen del mensaje del Papa en este año en la Jornada del Emigrante y del Refugiado? Sí, con mucho gusto lo hago. En la jornada se trata también de mentalizar y de sensibilizar precisamente a los cristianos, porque la celebración que hacemos fundamentalmente es litúrgica en este día. Entonces desde ahí se nos invita a recoger este mensaje del Papa. Él parte de que desde la misericordia hay que hacer posible que todos se sientan en casa, los que vienen de lejos y los que están cerca. La idea fundamental es esa: la misericordia nos interpela, la misericordia hace que nos interpelemos desde los acontecimientos, como creyentes, como ciudadanos, que nuestra conciencia no se quede solamente en un momento de expectación, de admiración o de dolor ante una imagen, sino que tomemos conciencia y pongamos nuestro grano de arena. Él presenta a los inmigrantes no como inmigrantes, como extranjeros, sino como hermanos. Que tengamos una mirada, saber mirar con una mirada al otro como hermano nuestro, que forma parte de nuestra realidad. Indica también, de una manera especial, haciendo un análisis muy bonito de las situaciones que se crean o las condiciones que tienen los inmigrantes, y nos dice que hay que pasar ya de una etapa de urgencia, aunque ahora con los refugiados también estamos en una etapa de urgencia, a una etapa en la que hay que buscar las raíces. Claro, que llevan las causas que provocan este problema de la inmigración, ¿no? Y repito, insisten, los inmigrantes son nuestros hermanos y hermanas que buscan una vida mejor lejos de sus casas y deben ser acogidos y tratados como hermanos de una misma casa. Las respuestas del Evangelio en la misericordia, por ser un poquito concreto: primero, la misericordia es don de Dios, que alimenta y robustece la solidaridad.
Después, cada uno de nosotros somos responsables de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Debemos cuidar las buenas relaciones personales y capacidad de superar prejuicios y miedos para cultivar una cultura del encuentro, donde está dispuesto uno a dar y también a recibir. En el cartel tenemos la hospitalidad y dignidad. Es una frase, una imagen que el Papa quiere recoger, hospitalidad frente a la hostilidad, hospitalidad. Y después la dignidad de la persona a la que atendemos. La hospitalidad lleva consigo no solamente a acoger, sino dejarse también educar y formar por el que viene. El huésped no es el alquilado, el huésped es el que acoge y el que da y el que recibe. Entonces esta imagen también es preciosa para este día que estamos celebrando. Lo mismo, no podemos mirar al inmigrante por razones políticas solamente, dice el Papa, o económicos o culturales, sino que tenemos que pasar a esa cultura de encuentro de pueblos, ecuménico, como hemos visto en el vídeo anterior, en el que la persona humana es promocionada y hemos de pasar a una cultura de encuentro entre pueblos y de unidad. La Iglesia apoya todos los esfuerzos, dice el Papa, que se hagan por defender los derechos de todos a vivir con dignidad, sobre todo ejerciendo el derecho a no tener que emigrar para contribuir al desarrollo del país de origen. Y hace una llamada a dar respuestas a los problemas que están en el país que exporta, ¿verdad? Y desde ahí dar unas respuestas más concretas y más eficaces. Es verdad que la fe, la Iglesia, pues no tiene esa capacidad política o económica que pudiera solucionar esos problemas, pero sí tiene una capacidad de misericordia que acoge. Sí. Está, los primeros que están en la playa, en las casas de acogidas, en los lugares donde se les atiende, son instituciones de Iglesia. Efectivamente, sí. Pues Pablo, te agradecemos porque nos has hecho un resumen sintético de este mensaje con tanto fundamento del Papa, ¿no? Ahora entendemos esto de que el inmigrante interpela, ¿no? Ana Blanca. Mira, me impacta o me sigue impactando, bueno, los mensajes del Papa, que son hermosos y traen un gran mensaje en todo lo que él nos dice, ¿no? Sobre diferentes temas. Me impactó lo que él dice, que no seamos cómplices, ¿no? Que nuestra conciencia no sea cómplices con la indiferencia ante estos hechos. Qué impactante, ¿no? Y la palabra exacta, ¿verdad? Sí, la palabra exacta, ¿no? Y verdaderamente, pues, seamos nosotros partícipes, ¿no? De alguna manera, para poder acoger al emigrante, al refugiado, ¿no? Y no miremos con esa indiferencia, ni tampoco veamos al inmigrante y refugiado como personas que de repente vienen a buscar alguna dádiva, vienen a buscar algo material, o de repente vienen con otros fines, intereses económicos. No es así. En todo caso, tenemos que ver al inmigrante como una persona humana que tiene sus derechos, ¿no? Que se respete su dignidad, y que su sueño y su ilusión solamente está en buscar una mejora en la calidad de su vida, que por razones diversas deja pues toda su cultura, ¿no? Se aleja de su familia, ¿no? Pero viene por ese sueño, se aleja y llega a un país en búsqueda de eso. Y como ha mencionado Pablo, lo de la hospitalidad es bastante importante. Y tú has hecho referencia a los prejuicios, efectivamente, porque podemos recibimos, de hecho, a los inmigrantes con prejuicios de todo tipo, también religiosos. Vamos a poner un vídeo del Papa, precisamente unas palabras en este sentido, ¿no? Tratando de allanar el camino, de manera que el hecho religioso sea fundamento de fraternidad y no al revés, ¿no? Bueno, Ana Blanca, encantados de que estés aquí con nosotros. Te va a sustituir en la segunda parte del programa Alfredo Panadero, otro chaval que en esta misma línea también está trabajando en la diócesis, pero ya desde ahora te lo agradecemos. Disfrutamos juntos las palabras del Papa. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Viste los colores de las religiones. En el Bandaranaike Memorial Conference Hall de Colombo, los representantes del budismo, hinduismo, islam y cristianismo, las 4 principales comunidades religiosas de Sri Lanka, han dejado un mensaje de paz y reconciliación junto con el Papa Francisco. A pesar de un pasado marcado por la violencia de la guerra civil, hoy el país asiático mira al futuro con conciencia. Cierto que nunca se debe permitir, asegura el Papa, que las creencias religiosas sean utilizadas para justificar la violencia y la guerra.
El pontífice ha recordado, entre otros puntos, que para el diálogo y el encuentro que sea eficaz debe basarse en una presentación completa y franca de nuestras respectivas convicciones. Solo en este modo se abrirán nuevos caminos para el mutuo aprecio, la cooperación y ciertamente la amistad. Muy bien. ¿Os han gustado las palabras del Papa Francisco? Ciertamente que sí. Ciertamente. Y bueno, tendremos un nuevo miembro del programa aquí, Alfredo Panadero. ¿Qué tal? Ya conoces nuestra casa y ha estado varias veces en el estudio. Ha estado 3 semanas en Irak este verano y está manteniendo proyectos apasionantes muy relacionados con el tema del que estamos hablando. Entonces, dinos un poco qué estás haciendo ahora, cómo te impactó aquello, hacia dónde te lleva, lo que quieras. O sea, por un lado tenemos esto, o sea, que es un proyecto que se llama Guardianes de la Fe, en el que yo estoy ahora involucrado, ¿vale? Estamos en un proceso de edición, ¿vale? Guardianes de la Fe es un documental que ahora mismo está siendo editado en Barcelona, en el cual queremos dar a conocer las historias de las familias afectadas por la guerra de Irak, y especialmente las historias de cristianos perseguidos, cristianos que han tenido que desplazarse de sus lugares de origen al Kurdistán, que es a donde nosotros fuimos. Nosotros fuimos al Kurdistán iraquí durante 3 semanas, en agosto, y allí conocimos a muchísimas personas que, bueno, nos contaron muchísimas historias y nos dieron una claridad muy grande en cuanto a que necesitamos hacer mucho más por estas personas. Y por ello, cuando volví aquí a España, al principio volví un poco conmocionado, porque siempre una experiencia así pues te impacta mucho a nivel vital. Sí. Y entonces, bueno, pensé también, ¿no? Después de haber hecho esto, me di cuenta que, a ver, un documental está muy bien, pero que al mismo tiempo también te das cuenta que eso no es suficiente para concienciar a todo el mundo, para sensibilizar a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, actividades como las que se van a organizar el Día del Emigrante y del Refugiado son actividades que ayudan a concienciar este tipo de cosas que están ocurriendo en nuestro mundo. Pero además de esto, una serie de jóvenes nos juntamos en la universidad. Yo ahora mismo estoy estudiando un máster, entonces ahí nos juntamos en la Universidad de Navarra y formamos, con la ayuda de un profesor, fundamos como una especie de organización, agrupación, que se llama AUNOM, Agrupación Universitaria por Oriente Medio, así es como nos conocemos. Y lo que hacemos es organizar una serie de eventos y organizar una serie de actividades, también un poco en pos de dar a conocer esta realidad del refugiado, que a veces, sobre todo a raíz de los atentados un poco de París, se ha visto con una imagen quizá un poco sospechosa, ¿no? Sí, un poco una visión generalizada como muy, pues de que negativa. La gente que viene aquí viene a quitarnos la paz que nosotros tenemos. No siempre es así, o sea, quiero decir, no es que no siempre, es que esta gente está huyendo de unas situaciones muy difíciles, de unas situaciones de guerra, límites totalmente, ¿no? Y de hecho, desde que he estado aquí en Pamplona, desde que volví de Irak, he podido conocer a gente, a personas musulmanes y cristianos también, y algunos de Irak, otros de Irán, que me han dado a conocer también experiencias, que han tenido ahí. Conozco ahora mismo una persona con la que estoy en contacto, que es una de las personas que nos está traduciendo entrevistas que hicimos ahí, en Irak, que es un iraquí que tiene 78 años y vive con su mujer, que es de Zaragoza además, aquí en Pamplona, pero que no tiene, todo lo que ha cotizado durante su vida, a Dios, todos sus ahorros, hace todo lo posible por salir adelante con lo que tiene. Él tuvo que huir primero de Irak a Jordania y luego de Jordania a España, ¿no? Entonces, ahora mismo están aquí en Pamplona, pero sobreviven con los ahorros que se pudo coger de Jordania, que ni siquiera se ha podido coger todos los que él tenía. Entonces, tenemos una persona de 78 años que ahora mismo puede tener, digamos, la sanidad básica aquí en España, pero que muchísimas otras cosas no las tiene cubiertas. Entonces, este hombre vive como puede, un poco, ¿no? Entonces, yo digo, con AUNOM y con Guardianes de la Fe intento aportar un granito de arena, que también hay, que somos mucha gente la que estamos empujando cada vez más, además, a conseguir que, porque esta realidad se conozca, se palpe, que la gente se sensibilice, que la gente se conciencie de verdad y que al mismo tiempo también
bueno, pues que hagamos partícipes a los demás y que intentemos mover, o sea, que a través de esta experiencia movernos también, actuar. Pues te agradecemos, Alfredo, porque son realidades concretas y personas concretas lo que presentas aquí, ¿no? Pablo, tú eres también responsable de Manos Abiertas. Sí. Explícanos un poco qué es. Bueno, Manos Abiertas surgió en el momento del boom inmigratorio aquí en Navarra, especialmente en Pamplona, con un grupo muy numeroso que eran los ecuatorianos. Entonces, desde la diócesis, con los padres paules, se instituyó este servicio pastoral de Manos Abiertas para inmigrantes. Fue como una capellanía en la que se reunían pues, todos los que podían venir y estar, en la que podían celebrar su fe, podían tener su formación, podían tener alfabetización a veces, deportes, etcétera, como un centro de inmigrantes. Y en principio empezó siendo así, y se acogía incluso despachos de cónsules para los papeleos, porque no tenían consulado aquí en Pamplona. Entonces, a todos los servicios que podían, además había 2 asistentes sociales que les introducían en el mundo laboral o en el mundo de trabajo y de lo que fuera necesario, ¿no? Además también de una preparación, como digo, también catequética, en el catequesis de infancia, de sacramental, pero ya esto, una vez que se pensó, ¿no?, que no tenemos que crear guetos. Guetos en el sentido de que vienen, se juntan aquí y no se integran. Celebran su fe juntos, sus fiestas juntos, su deporte junto, y no hay la integración. Entonces la Iglesia tiene que favorecer esa integración también en las parroquias. Sí. Que la gente que vive en las parroquias ahí tengan su lugar de celebración, su lugar de fiesta. Es verdad, las asociaciones de inmigrantes también empezaron allí, pero ya ahora tienen sus sedes y les organizan sus fiestas, sus celebraciones. Pero es verdad, hacías antes un llamamiento a las parroquias, a los párrocos, a los sacerdotes, de que efectivamente es misión también nuestra promover, proponer esa integración y yo pienso que en el caso de los inmigrantes sudamericanos en concreto, al tener una misma fe, cuando empiecen a sacramentalización, o sea, y un mismo idioma. Efectivamente, entonces que puedan integrarse mayor, como se integran también en la escuela, que integren en la parroquia a todos los niveles, no solamente, bueno, hoy tenemos la fiesta de la Virgen del Cisne, bueno, pues podemos hacer una cosa especial, pero no solamente ese día para ellos, ¿no?, sino que se integren en pues la vida. Ahí has puesto, yo creo, que el dedo en la llaga, y la Iglesia Navarra tiene que tomar nota, ¿verdad? Sí, tiene que tomar nota, sí. Bueno, Alfredo, que tú has estado menos tiempo en el programa, algo tienes que decir para despedirnos. Y bueno, has hablado de las actividades del mismo Día del Inmigrante. No sé si sí, el Día del Inmigrante, en principio va a haber 3 misas, esto es, y yo estaré en una a las 12 en Bustinchuri, en la parroquia, que no me acuerdo el nombre exactamente, pero bueno. San Antonio y María Claret. Eso, San Antonio y María Claret. Y ahí estaré para, bueno, pues al finalizar la misa, pues bueno, 5 minutillos contando un poco la experiencia que tuve ahí en esos 3 meses, o sea, esas 3 semanas en Irak. Sí, o sea que... La segunda sería en la Iglesia Milagrosa, que es la celebración fuerte. A ver si un año contamos con el obispo de Vitoria, en la celebración con inmigrantes, ¿no? Entonces ahí estamos preparándolo ya con distintas asociaciones y grupos de inmigrantes para poder tener una celebración en la línea que decía antes, no nuestra, pero de ellos también, participando todos de una misma fe, a lo mejor con una expresión distinta. Nos acompañará el coro de africanos. Muy bien. Y esa sería a las 2:30. Y después por la tarde en San Miguel hay una misa con jóvenes. Con jóvenes a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, fenomenal. También una participación. Vale. Bueno, pues con esto nos quedamos, con la jornada del inmigrante y del refugiado, por la que vamos a trabajar, vamos a rezar y vamos a tenerla como horizonte diocesano. Muchísimas gracias a Pablo y Alfredo. Adiós. Hasta pronto. Hasta la semana que viene.